Bienvenidos a Las Chorchas. Eli y Dianis, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, muy contentas. Traemos a un invitado súper especial, Carlos González Rodríguez, cronista, abogado, educador y periodista desde el 86. Y es un honor tenerte con nosotros porque has escrito muchos libros muy interesantes, pero queremos platicar un poquito de la historia. ¿Cómo es, para empezar, de tu historia? ¿Cómo es que te metes de curioso a conocer más sobre nuestros antepasados, sobre la historia? Porque desde antes de grabar ya estábamos ahorita platicando y no parábamos con temas de que la historia es una incertidumbre. Sí, es decir, a mí me nació la idea de investigar la historia a través de investigar mi familia, o sea, lo que ahora decimos genealogía, y es basado precisamente en las leyendas familiares que dicen que el abuelito era general y era quién sabe qué y un héroe, y a la hora que investigas y descubres, no, era un correlón, o sea, igual que cualquiera, o sea, nada, pero ya investigaste. Entonces con todo ello, pues te vas por lo pronto a investigar historias de 4 abuelos, ¿verdad? 2 por la mamá y 2 por el papá, abuelo y abuela, y entonces vas encontrando que hay, de los 4 hay uno más interesante, más importante que los otros. Hay uno que es más cariñoso, que es más bondadoso, que es mejor que el otro. Y de las abuelas, la que te hacía la comida que te gustaba a ti, y la que te consentía, y la otra que nomás te regañaba. Entonces de ahí ya salen 4 historias muy distintas. Claro. Y eso te lleva a investigar, no, aparte la historia involucra a otros. Esa es la historia de por qué te involucras con la historia más general, partiendo de tu historia particular, que es la propia familiar. Y de ahí sale mucho, ¿eh? De repente te vas en la genealogía y sale que tienes un pirata por ahí, y más allá un rey, y más acá un príncipe, y sepa Dios quién, ¿verdad? Total, todos descendemos, pues los que creen de Adán, ¿verdad? O sea, tenemos un abuelo común, los que creen en eso. Los que no, pues le buscan por acá parientes más mortales, más de carne y hueso. Y si los encuentras, vas dando vuelta, y vas. Es más, yo veo tan familiarizados a parientes de hace, no sé, 300 años o 400. Y Carlos, ¿qué crees que, o sea, qué valor o valores sacamos de conocer nuestra historia de verdad o las historias de verdad? Porque obviamente está el espectador, alguien curioso, interesado por la verdad, necesitas tener apertura, porque a lo mejor y resulta que lo que te contaron no es, y a lo mejor ya es una historia hasta fea, ¿verdad? Te voy a contar de maneras, te contesto de maneras. A ver. Genéticamente ahora te dicen más o menos si traes sangre negra y no sé qué. Ok, no sé si sea cierto o no. Pero es importante saber tu pasado para ubicarte. Es decir, de alguna manera puedes saber si traes un loquito en la familia o no, aunque no lo va a decir una genealogía. Pero puedes saber que hubo un hombre muy arrojado, muy valiente, muy esto, que hubo un hombre muy importante en los negocios. Y de repente encuentras que hay una secuencia. El abuelo fue bien fregón para los negocios y el bisnieto salió también con una mano bruta para hacer dinero y sin robárselo. Bien. Otro nació que le gustaba ser aviador o sepa Dios qué. Sí. Y también por ahí aparece. Es genética. Entonces no vas a saber la genética a través de una genealogía, pero sí puedes saber qué personajes importantes o no traes en tu carga de parientes. Claro. No tiene, es decir, yo me siento muy orgulloso de los que me antecedieron, parientes, a pesar de que no sé muy bien todo de ellos. Pero son los que me tocó por obligación, o sea, ellos son, no los puedo cambiar. No sé si ellos puedan cambiar mi destino, tampoco. Entonces, yo visito mucho los panteones y no te digo que hablo con los muertos porque estaría loco, ¿no? Pero sí veo pues de repente ponen por ahí un pensamiento y habla mucho de lo que pensaron de ese muerto, los que estaban vivos. Sí. Y mientras más antiguo, mejor todavía. Entonces, claro, encuentras verdades muy secas, pero ahí están, son verdades. O sea, más o menos eso sería el por qué es importante saber un poquito más de ti a través de dónde vienes. Sí puedes saber de dónde vienes, a dónde vamos no sé, pero sí puedes saber de dónde vienes. Los genealogistas y los historiadores tendemos mucho a resaltar a los parientes, o sea, queremos darle méritos a veces que son exageraditos.
Que no es para tanto. No, pero si comparas con los que andaban con él allá, sí. Ya. Nadie lo dijo en su tiempo. Exacto. Pues dilo ahora. Esto que dije de mi abuelo para mí es admirable. Sí. ¿Por qué? Pues, y la generación que le siguió, o sea, sus hijos, no supieron guardar. Y hay dichos por ahí de aquí, o sea, abuelo quién sabe qué, padre quién sabe qué, y el nieto bien fregado. ¿Será cierto o no? Pero lo dicen. Sabiduría popular. Sí. Entonces, el estudio a veces tiene una ruta fácil. Por ejemplo, leer mucho solo en la noche en lugar de ver otra cosa, 2 o 3 horas a textos de historia, y luego comenzar a practicar en el día tu investigación, y luego irte a los archivos eclesiásticos donde creas que hay, y te vas a ir entusiasmando como no tienes idea, hasta ser tú la autora de una investigación, o sea, no la lectora, la autora. Eso es lo que yo llamo adeptos y adictos, que se metan a lo hondo, o sea, de otra manera nomás te critican o te hacen a un lado y no pasó nada, pero debe pasar, o sea, debe trascender. Es decir, yo digo trascender, no trascender yo no, trascender lo que estás haciendo para que los otros que todavía no nacen tengan acceso, los que todavía no nacen, ¿qué generación? No sé, pero la que todavía no nace, y los que están atrás, ayudarlos a lo que no pudieron hacer, ayudarlos con su historia, lo que yo hice con mi bisabuelo, decirle, oye, tú no eres hijo de fulana, tu mamá era Ana María, no felicitas como dices tú, te equivocaste. Ahí una Eso pregunta está grueso. mía. ¿Cómo es, Carlos, que se pasa una historia equivocada? Pues así. Tanto escrito como de palabra. O sea, pensar que tu abuela era una persona y era otra. O sea, pensar que alguien fundó una ciudad y no era. ¿Cómo es que se vuelve oficial, entre comillas, una mentira? ¿Sabes de lo más fácil? El registro civil con un moche. Lo cambias. No, pues te anota, es hijo de fulano y tal. Y aunque no haya el papá, hijo de fulano, el otro ni cuenta se da, ya tiene un hijo más. Así ocurrió. Claro. Pues por eso los testigos en actas de nacimiento. Bueno, pues también con moche. También un testigo, tú ven, hermana. Tú di que No. o sea, No, Ay, se el de hace. afuera, el de afuera del registro la Pero paga estoy civil. pensando, y claro que se puede y se hace, y es No, una se acta hace. oficial. Lázaro Garza Ayala, el general, el famoso de aquí, no era Garza Ayala, era Rodríguez. Fue hijo natural de un Rodríguez. Pero como la familia tenían un tío cura y bla, 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 entonces le taparon el ojo al macho, se fue a aliviar a Monterrey, a un lugar más escondidito, y aparece después y le ponen apellidos y bla, bla, bla. Y él se da cuenta en el transcurso, y en el testamento dijo, no reconozco más parientes, soy hijo natural de fulana de tal. Se apellida Garza Ayala, yo también. O sea, aclaró la situación. Pero los parientes Garza Ayala, que son mis primos, pues no son Garza Ayala ni lo presuman, son Rodríguez, cállense. Entonces, oye, ves que tú dices, quién sea. No, les digo yo, lo dice él. Vean el testamento de tu abuelo, burro. No, escándalo. Pues todas escándalo, por eso. No, pues ha de haber cantidad de historias así en todas Pues así las es. familias. Sí. No debe ser escándalo. Sí. Lo es precisamente porque nace de una mentira. De una mentira para tapar otra cosa peor todavía. Oye, Carlos, yo te quiero preguntar algo. Cada que descubres algo, es que si yo me emociono, digo, ese libro, ahorita cómo lo platicaste, cómo lo encontraste, obviamente se nota tu pasión por la historia y por aprender y cómo te va llevando una cosa a otra, pero ¿qué sientes? ¿Como un logro personal o qué? Pues sí. O sea, No, logro para la historia. Y ahí voy atravesado yo, ¿verdad? O sea, a lo tonto, pero ahí voy. Pero sí sientes que aportaste algo, que eso es lo interesante. O sea, que en la historia, lo que tú digas, alguien te va a seguir. Si son varios, mejor. Y si son muchos, mucho mejor. Claro. Se va a batallar, generalmente pasa una generación o dos, para que alguien se interese, no me refiero a mi familia, no, generación de historiadores, para que tomen esto como verdad. Yo estoy dejando libros, Sí. y estoy dejando copias de documentos, yo aporto documentos en todo, aquí está. O sea, el que no sepa leer es su problema, pero aquí dice. Y entonces los muy historiadores ahorita, pues les da coraje que estoy desmintiendo a historiadores que son gurús, ¿verdad? Pues ni tan gurús, se equivocaron, escribieron mal. Y lo digo, o sea, Israel Cabas fue uno de ellos, vivía cuando yo le dije, oiga, usted está equivocado en esto y en esto. Pues espérese, ¿cómo? ¿Pero cómo se le ocurre a usted decir eso? Pues no lo estoy diciendo yo, aquí está el documento. Yo tomaba café con él todos los jueves. Aquí está. Híjole, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Pues
no sé. Pues decir la verdad. Pues no sé, le digo, no sé. ¿Qué va a hacer? No sé. Yo voy a decir que lo que usted dijo es falso, nada más. Y usted diga, pues no sé. Y pues sí, después dijo, ¿cómo me va a ayudar? Le dije, me va a presentar el libro. Y ahí arréglese, peínese bien. No alcanzó, pues se murió antes. Pero yo puse ahí la anotación en el libro, dedicándosela a ver el trabajo. Era mi amigo, o sea, mucho mayor que yo, pero era mi cuatacho. Y era muy buen investigador. Yo tenía el archivo, pues él trabajaba en el archivo. Siempre trabajó en archivos. O sea, tenía toda la fuente ahí. Todos los días tomaba agua de esa fuente. Y yo me dedico a otras cosas, pues tengo que ir al archivo cuando puedo, bla, 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 robándole horas a otra cosa para ir. Pero se siente bien sabroso. Sí, sí, claro. Siento que encontrar un tesoro, haz de cuenta. Así es, cuenta que no es un tesoro. O sea, pierde esencia para ti la riqueza de otro tipo. Claro. Tu riqueza está en escudriñar, en saber. Y entonces casi todos los investigadores estamos enfermos de eso. Oye, Carlos, sí, una pregunta ya más a nivel personal. Este camino que has recorrido desde el 86 oficialmente. Antes, 84, sí. ¿Qué aprendizajes te has llevado tú para la vida? Que hayas sacado de este camino, de esta profesión, de esta adicción, de este conocimiento y de la gente que te has topado, y etcétera. ¿Qué crees tú que has aprendido a nivel personal que podríamos llevarnos todos de esta chorcha también como... Mira, en la chorcha, así como dices, puedo decirlo, en la chorcha tienes que vacunarte contra la vanidad de las personas que te toca entrevistar. Cada quien va a tratar de decir lo mejor, aunque no sea cierto, de alguien. Y tienes que tener muy buen filtro para pasarlo sin ser grosero o no pasarlo, para poder dejar algo que tenga certeza, o sea, que haya certidumbre en el que te lea. Y he omitido cosas, porque digo, va a decir, quiere leer y quiere que diga, no lo voy a decir, no es cierto. O sea, simplemente lo brinco y ya. Y me ha dejado aparte como enseñanza de que es importantísima la disciplina personal para que aunque no tengas ganas ni fuerza, lo hagas. Entonces, yo me levanto a las 5 de la mañana y me levanto a leer, voy a escribir. Y a las 10 me están diciendo cosas y ya estoy aterrizando, ¿verdad? Yo ya voy a otro planeta. Entonces, ese tipo de cosas que son muy personales, porque otras gentes lo hacen a otras horas, yo lo hago de esa manera y me dediqué a acumular tesoros, libros, documentos, fotografías. Soy el coleccionista más fuerte de fotografías en el estado. He comprado fotos, o sea, no las recibo así, no. Los anticuarios venden fotos y me hablan, porque soy experto en reconocer las fotos. ¿Y de qué nos sirve la historia para el futuro? ¿De qué nos sirve la historia? Bueno, no es para predecir, o sea, no. Si quieres decir adivina la suerte, no. Pero pues lo que te decía al principio de que genéticamente pasan ciertas cosas. Igual se pueden heredar tendencias. Igual puedes pensar que si acaparaste o si hiciste algo extraordinario y quieres transmitirlo a tu familia, vas a saber más o menos cómo hacerlo. Siempre nos preguntamos aquí al final de esta chorcha tan rica que hemos tenido, ¿con qué se queda cada una de sí, esta ¿cierto? plática? Sí, tienen que hablar ustedes, sí. Entonces, vamos a ver, Eli, ¿con qué te quedas de esta chorcha? Yo nomás me encantó conocerte, saber, creo que pocas veces yo en mi vida personal o a mi alrededor tenemos la dicha de hablar con alguien como tú, que tenga tanta historia. Se nos olvida lo importante de la historia, y me encantó que mencionaste algo, porque luego nos platican, yo que me platica, bueno, ya no están mis abuelos, pero cuando me platicaban, o esas historias que te platican de nuestros antepasados, son bien interesantes, y es de, como te digo, te pones mucha atención. Yo lo veo en mis hijos chiquitos, cuando, a ver, platicamos historias tuyas de chiquita, pues es que yo cuando, y se ponen así, y yo siento que yo así con mi abuelo, y así es las historias. Esta curiosidad, que cuando se presenta la oportunidad de tenerlo, como que no dejarlo, ay sí, qué curioso, y luego ya no. Creo que hay formas, y más ahora, de poder investigar realmente. Yo, por ejemplo, de mi familia personal, que sí he documentado, que no, agarrar esa curiosidad, porque lo que mencionas de a veces comportamientos o gustos, o como que a dónde te estás inclinando, y veo muchos artistas, pues igual había muchos artistas en mi
en mis tu antepasados, familia. o hay mucho todo eso. Qué interesante saber, y que igual y como se heredan enfermedades o se heredan padecimientos, también se heredan estos gustos o estas formas o estas ganas de hacer ciertas cosas que dices, toda esta familia salieron muy, no sé, por poner un ejemplo, artistas, ¿verdad? Entonces, nada más, el platicar contigo, esta chorcha me recuerda y digo, o sea, es que sí, voy a investigar más, y investigado bien, saber qué es real, no porque mi abuela me platicó, porque luego platican cosas que no pues, son. que no son, Sí, realmente lo por acomodan. poner una, o porque a ella se lo platicaron así, y así se va pasando, y realmente no era así. Entonces, qué interesante sí saber verdaderamente la verdad, y yo creo que allá afuera hay mucho documento que ya gente como tú lo han hecho, que es solo de buscarle y vamos a encontrar. Y también quiero mencionar que me encantó, que yo creo que eso es algo que se siente y que todo mundo en algún momento lo hemos sentido, la riqueza y lo satisfactorio y lo que se siente cuando encuentras algo así. Y a veces creo que nos falta más de eso, saber que no olvidarnos y saber que en esto hay mucha riqueza, hay mucho gozo, se goza. Ahorita nomás te pregunté y sonreías, Carlos, sonreías de que realmente es una pasión que se siente cuando ganas esto y como un tesoro y no te estás ganando, como dices, nada material, pero ese conocimiento es mucha riqueza. Claro. Entonces, mucho con valor. Eso, mucho valor, con eso me quedo yo. ¿Qué voy a meterles tú, hermana? Escuchándote, muy parecido también con cosas que me quedo definitivamente nos has enriquecido en esta chorcha, Carlos. No habíamos tenido un invitado como tú y nos despierta, bueno, al menos a mí me despierta mucho interés y curiosidad por conocer más. Me identifico y veo que yo creo que a todo ser humano tenemos dentro la curiosidad y el querer conocer la verdad. A veces no nos gusta y siento que también en el pasado, incluso al contar historias, o incluso lo ves de mamás a hijos que les quieren tapar la verdad por querer proteger a veces, claro. Incluso de una manera inocente pareciera, pero realmente lastima. Yo creo que la verdad, por algo está esa frase, la verdad te libera, la verdad te hace libre. Te hace libre, la verdad te hace libre. Y creo que esa satisfacción es mucho más grande que cualquier otra cosa material, y el conocimiento, esa riqueza, creo que, o sea, yo traigo ahorita ya unas ganas de ir a preguntar e investigar, porque también, bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo que decías, hermana, que se platican historias en la familia, ¿y quién fue a checar que sean ciertas? Exacto. ¿Quién revisó que sea verdad? Pues ahí quiero ser yo, también un poco de irme para atrás, y como dices, ahorita tenemos tanta tecnología que nos permite igual y accesar a esos documentos más fácil. Y hay muchas plataformas también en internet que nos dan acceso a conocer y a gente que ya ha descubierto parentescos cercanos a ti, etcétera. Entonces se me hace muy interesante pues verificar las historias, porque como tú dices, con mis sobrinos platicando historias de mis abuelos, se quedan como dime más, deslumbrados, fascinados, porque tenemos historias muy ricas en personalidades, en talentos, que no necesariamente es que construyó algo tal y lo que sea, pero de personalidad, de talentos personales tan interesantes que, pues, como para contar un cuento para un niño, súper entretenido. Pero qué padre que ahorita sí tenemos esa cercanía de dejarle también a nuestro futuras generaciones, información valiosa y verídica, ¿verdad? Se me hace muy padre eso. Y bueno, y también tengo que comentarlo como Eli, tu pasión contagia, Carlos. Qué bueno. De verdad. Contagia y da ganas de Inspira. saber más, inspira. Sí. Como un buen maestro, que todos tenemos en la cabeza buenos maestros que tuvimos estudiando, que no todos, no te acuerdas de los nombres de todos los maestros, no te acuerdas, no todos te inspiraban. Yo tengo contados los maestros que han marcado mi vida. Siento que así siento como tu presencia y tu chorcha aquí, como que esa inspiración por tu pasión que le seguiste, o sea, lo llevaste a cabo, esa pasión, no la dejaste en tu familia nada más, le llevaste más allá, y eso se me hace pues muy rico y bien padre, porque salpicas la curiosidad y las ganas de saber más a todos a tu alrededor, quien te escucha, ¿verdad? Sí. Y pues gracias. A mí, bueno, me encantó lo que dijiste, que la historia es una incógnita y está en nosotros el tener esa curiosidad para poder descubrirla. Y pues, ¿qué descubrir? Primero que nada, esas 4 vertientes que tengo yo aquí arriba, ¿verdad? Mis abuelos,
cómo generar ese tipo de conexiones. Por ejemplo, ahorita yo que tengo la dicha de tener ahorita todavía a mis abuelos y poder platicar con ellos y que sus historias puedan llegar a mis hijas, que son sus bisnietas. Claro. Y el saber cómo vivieron de chicos, que si mi abuelita, porque nos cuentan mucho, ¿verdad? Que si el abuelo, el bisabuelo era capitán y llegó de quién sabe dónde, entonces saber el por qué, tener curiosidad para saber el por qué mi abuelita, por ejemplo, platica mucho de su papá y tal vez no platicaba tanto de su mamá, no me platica, entonces como que indagar ahí, ándale, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y eso yo creo que, como decías tú, que como brinca generaciones, tal vez yo en esa búsqueda puedo ayudar a mi mamá, a las hermanas de mi mamá, a ver no el por qué son así, pero de dónde vienen, ¿verdad? Y por qué es que tenemos esos rasgos tan característicos que caracterizan, digo, a la Rodríguez en este caso. Entonces, yo también me contagian mucho esa pasión de querer saber, pero querer saber para poder transformarlo. Entonces, querer abrazar ese pasado que tengo, apapachar a esos abuelos, a esos, todo lo que vivieron, cómo lo vivieron, entenderlos, abrazar ese pasado. Entonces, pues me llevo mucho la semillita de la curiosidad. Qué bueno, es la idea. No, pues yo creo que nos vamos con muchísimo. Ojalá y todas las que nos estén escuchando ahorita les generemos también esa curiosidad que sentimos ahorita al hablar contigo, Carlos. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y el que nos compartas toda esta pasión por conocer la historia.